Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar un vivo con, a ver, Fernando se unió, ahí está. Hola, Fer. A ver si están los dos, Fer y Vero. Enviaron una solicitud, ahí está Fer. Hola amiga, Hola, hola, vamos bien. A ver, Vero, la llamo, la cito. ya está ahí, Vero. Ahí, Están hechas en estos momentos, a Vero. ver, espera que no la encuentro acá. Que me mande ella la solicitud en todo caso. A Sí, ver, sí, Vero. le mandé tu audio, así que Bueno, ya seguro exactamente, que me va a mandar ella la solicitud, ¿no? exactamente. ¿Cómo Bárbaro. estás, ¿Cómo amiga? está, Fer? Bien, Qué lindo por lo menos vernos por acá. Hola, ¿qué tal? A todos los que se van uniendo. qué lindo, bueno, Fernando, Grosso. Me encanta que hagamos qué esto. lindo, A ver, qué lindo vos, encontrarnos. vos avísame cualquier cosa si está Vero. A ver, ahí está Vero. Ay, espera que voy a ver si la puedo buscar desde acá. Ahí está. Ahí te invité, Vero, así que aceptá la solicitud. Una genia yo, mira, estoy armando el vivo con los tres. Qué Me bueno, dijeron qué lindo. que tarda un poquito, así que ya se va a unir Bueno, seguramente. Si no hoy me tengo, avisas, Vero. Ahí está. ahí está. Hola, Hola, qué hola, lindo. qué ¿Cómo bueno. están? Hola, Bien, Patri. Hola, ¿cómo estás? Fer. Allá son las 11:30 de la No, noche. las No, diez y diez y media. Gracias, media. 10:30. 10:30. Gracias, ¿eh? chicas. No, no, un placer. Vero está ¿Cómo? Vero está en Sitges. Mm, Bueno, contá dónde es Sitges, porque hay gente que no sabe. Sitges, en Barcelona, que hay una tormenta terrible, un Sí. viento Uh, que nos está envolviendo. Hermoso. Estoy bueno, fascinada, feliz qué por lindo. acá. ¿Qué tema? Que tenemos un tema Sí, espectacular hoy. La verdad es Un que temón. hace rato que yo quería charlarlo con ustedes. Me parecía súper importante. Bueno, para quienes no los conocen, Fernando Rubano, terapeuta familiar. ¿Quién no conoce a Fernando Rubano? Excelente psicólogo de pareja y familia. Y la doctora Verónica Alfieri, abogada integrativa, ¿no? ¿Es así? Abogada integrativa, sí, Eso ahí sí. ¿Querés, estamos. querés decir que es una abogada integrativa? Una abogada integrativa es una abogada que está formada, además de jurídicamente, con en otras áreas del derecho, como el derecho colaborativo, y también integrando alguna formación. Hice con ustedes la formación De en vínculos, dependencia emocional, sí. psicodependencia, hermosa, muy valiosa. Bueno, integrándonos mucho con el factor humano y abordando la profesión desde ese lugar, con Perfecto. Hoy, prioridad en la sí, protección de los vínculos y bueno, como de una manera distinta. cuando pensábamos con Fer este vivo, en realidad lo que nos mueve, y creo que también hay muchas preguntas para vos, Vero, con esto. Mm. Primero, el término coparentalidad es un término bastante nuevo, ¿verdad? Sí, Es como de, yo miraba es del siglo XXI, digamos. O sí, es un sea, que tiene que término ver nuevo. con Nosotros esto lo de, copiamos ahí de, está, de, de Italia, ¿no? de Italia y de Ajá. España también, que fueron como más precursores. Y para nosotros, desde agosto del 2015, con la modificación del Código Civil y Comercial, a partir de allí empezó a ser como un término que lo usamos constantemente, digamos. ¿Quieres definirlo? Sí, es el plan que obligatoriamente tiene que acompañarse para donde los padres o progenitores se ponen de acuerdo respecto de tres aspectos muy importantes de los niños, de sus hijos. Estos aspectos son el cuidado personal, que es lo que antes se definía como tenencia, el régimen de comunicación, que es lo que antes se definía como visitas, y el tema alimentario, Ah, mira vos, o sea de que la cuota no de se usa más la alimentos. palabra visitas ni No, tenencia. ni tenencia. Perfecto, Sí, estamos con está bien. términos Qué distintos. bueno eso, porque la palabra visitas es como, siempre sonó como ofensiva para el otro padre, ¿no? El padre que no está viviendo en la casa, ¿no? Es como una palabra que lastima, ¿no, Fer? sí, indudablemente que hay muchas cuestiones
que tienen que ver con la exclusión que se da dentro de los sistemas que hemos visto nosotros eh, tan violentos. Y sin tener que ser una separación violenta, hay condiciones que indudablemente tienen que evitar hacer sentir esa sensación, ¿no? Hoy nos convoca indudablemente una necesidad de poder este, hablar de estas cuestiones que tanto venimos trabajando con Patri en los cursos, en las jornadas, y yo con Vero con respecto, digamos, a estos tipos de separaciones que terminan siendo tan caóticas y dañinas, donde los niños dejan de ser observados, pero no solamente dejan de ser observados, con lo cual se pierde indudablemente una capacidad de cuidado cuando vos dejás de mirar adecuadamente, daña mucho que no te miren, ya sabemos lo que es la desconfirmación, sino que también hoy vamos a tratar de escuchar a Vero cómo también el sistema judicial a veces le cuesta mirarlo, ¿verdad? Claro, claro. Y ve mucho más lo impactante de los movimientos que presentan por ahí los abogados o la crisis que tienen las personas de que estos niños. Yo le quiero preguntar a Vero, porque cada vez que hablamos de esto, Vero, Fer ya sabe, ¿no? Pero yo me acuerdo del mito de Medea, ¿no? En la mitología griega, Medea se habla de la venganza de Medea, porque Medea es engañada por su marido, por Jasón, y para vengarse mata a sus propios hijos. O sea, creo que esto es terrible, pero es como simbólicamente algo que vemos muy a menudo en estos conflictos de lealtades en los que quedan los hijos, donde, tironeados como Tupac Amaru, donde en realidad la venganza y el conflicto de los padres se los lleva puestos, y se lleva puesto un derecho del niño, ¿verdad? ¿Y? Totalmente que se lleva puesto el derecho, varios de los derechos del niño, la convención del niño se lleva puesta, pero es Claro, eso, como un poco como retomando lo que decían ustedes, primero, gracias porque escucharlos para mí es un placer y yo aprendo mucho, trato de absorber. Lo de los términos me encanta y lo del mito de Medea también me pareció sí, súper importante. Hay un colega de ustedes que alguna vez me dijo lo de la Tupac amarización de los vínculos y dije, ahí es está, eso lo que es pasa, eso. como el descuartizamiento gráfico de los niños en medio de estos procesos tan dañinos. Y saben que en el último tiempo, ya hace varios años que vengo haciendo esto, pero en el último tiempo con mayor observación sobre lo que pasa realmente, porque antes había cuestiones que no las vinculábamos con los procesos conflictivos o que al no tener una mirada como más integral, más humana, se nos perdían y parecía que solo lo que estaba sucediendo era esto de la pelea entre los adultos. Pero cuando se pone en el centro a los niños y son observados, la verdad que en este último tiempo me pasó de niños que sufrieron accidentes, fracturas, eh, eh, Enfermedad. subieron muchísimo de peso, sí, como en el medio de procesos generándose autolesiones, Claro, muy, muy dañino. O sea, que acá están los niños diciendo, nos miran primero a sus papás y después, como de bien decían ustedes, como esto del sistema judicial, que tampoco los mira y los prioriza. Entonces hay toda una labor profesional desde ahí, como para decir, acá está pasando algo, nos estamos olvidando de los hipervulnerables del sistema, porque la familia, sistema, tiene que ser visto todo, el sistema completo, todo el claro, contexto, la claro. foto completa, porque si aparece como lo que está pasando hoy, para el sistema judicial son dos padres, como dicen muchísimos informes, altamente conflictivos, que no permiten o no pueden abordar solucionar sus conflictos. Y en muchos casos no se trata de padres altamente conflictivos, hay vínculos codependientes Mm, o vínculos, digamos, perfiles patológicos que quedan ahí, pero lo peor de todo esto es que si dejamos de mirar a los progenitores, están los niños padeciendo con marcas que, bueno, exacto. ahí ustedes... Y eh, sabes, Vero, no- con Fer trabajamos
con los adultos que han sido niños victimizados, niños parentalizados. O sea, lo que vemos es la foto 30 años después, Claro. ¿no? Porque en realidad estos hijos tupacamarizados, estos hijos parentalizados en un conflicto de... Vamos a explicar un poco por ahí, Fer, Eso, qué es un conflicto de lealtades, ¿no? Porque tal vez para nosotros es una expresión corriente, pero conflicto de lealtades es el niño puesto en el lugar de mensajero, en el lugar de terapeuta, en el lugar de juez. Como yo digo, un niño de 8 años a veces se le pide que esté hablando de la cuota alimentaria. O sea, el padre diciéndole, tu mamá si sigue yendo a la peluquería, se gasta toda la plata, entonces yo te voy a sacar del colegio. Y el niño tiene 7 años y va aterrorizado a la casa a decirle a la mamá, por favor, no vayas a la peluquería. sí, O sea, los niños tienen que estar mediando en estos conflictos que, que lo que decimos siempre, o sea, no estamos hablando de que las relaciones tengan que ser ideales luego de un divorcio. Lo que decimos es que esos conflictos se tramitan en otro lado, en los Acá, estudios totalmente. acá hay jurídicos. algo En los importante, consultorios, Claro, acá sí, hay algo importante que está diciendo Patri, que muchos de estos niños que han tenido que trabajar para ser queridos, han tenido que llamar la atención, han tenido que aprender a autorregularse solos porque no tienen a esos padres que de alguna manera los contienen y le dan respuestas adecuadas, que si bien esos niños sabemos que con ese aprendizaje, con ese desarrollo cerebral, con ese tipo, digamos, de primeros vínculos, va a ir adoptando conductas codependientes. Pero ustedes piensen, y esto lo hablamos mucho en los cursos, ustedes piensen que cuando a estos chicos se les suma ya una situación, digamos, de violencia, como es el desborde entre los padres, la pelea entre los padres, los intentos de alianza, los intentos que tienen ellos de poder ponerlos en lugares de emisarios, la sobreadaptación a la cual están afectados estos expuestos. niños, multiplica la codependencia. No es solamente codependencia, ya estamos hablando de una característica traumática totalmente distinta. Si bien los traumas de apego desarrollan codependencia, pero en estos tipos, digamos, de conflictos eternos y tan violentos, ya los hijos entran en un tipo de escenario mucho más traumático, donde es muy difícil pensar cuáles van a ser las secuelas de estos chicos, ¿no? Claro. Las ¿Cómo se para? ¿Cómo se secuelas, un detiene? poco también lo decía Vero, digamos, las secuelas traumáticas, no solamente en lo emocional, no solamente en lo vincular, porque a ver, este es el modelo en el que se cocinan estos niños y van a repetir muchos de estos modelos, van a tratar de salvar a uno de los progenitores, con lo cual ya están haciendo un esfuerzo de sobreadaptación terrible, porque están tratando de asumir una responsabilidad de adulto cuando tienen 6 años. Y esto tiene consecuencias, como decimos muchas veces, también sobre la salud física, sobre todo el sistema, porque son niños, como decimos en neurociencias, con una carga alostática, o sea, con estrés crónico desde muy chiquitos, tratando de regular las emociones de todo un sistema. Tienen padres desregulados emocionalmente que se van de eje y ellos tienen que tratar de controlar el caos. Es tremendo. y es terrible porque la mochila que tienen esos niños cuando estamos en medio del proceso muy conflictivo, ¿no? Hoy el divorcio, convengamos que es un trámite y es muy sencillo, Sí, pero justamente lo que más cuesta acordar en tribunales son los convenios de parentalidad, de claro, coparentalidad. claro. Entonces, cuando entran a negociar estos convenios, realmente hay niños que se transforman en el trofeo de sus padres. Entonces es esto, lo descuartizamos porque no te lo vas a quedar vos, me lo voy a quedar yo, y nos olvidamos que está el otro, se olvidan de que está el otro y que necesariamente ese niño tiene un papá y una mamá. Claro, Y a mí me ha pasado, y un poco escuchándote, Patri, lo que decías, que me vienen a ver al estudio hijos que estuvieron en el lugar, que hoy son adultos y que están atravesando su propio divorcio. Entonces, sí, el pedido, y se repite una y otra vez, es: Vero, hacé lo que sea.
negociemos, no quiero que vayamos a juicio, quiero claro. que lo resolvamos. Yo la pasé muy mal con mis padres, bueno, esto y digamos adultos que han tenido la posibilidad de trabajarse, de pasar por el consultorio, de tener sus espacios propios de Exacto. terapia tan necesarios, porque esto no es algo que desde lo jurídico tenga una solución. Esto Es que en realidad tiene que abordarse creo de que manera no integral, nos interdisciplinario. no No, nos perdemos si pensamos en las necesidades del niño. O sea, creo que el conflicto se genera cuando nosotros vemos que en la separación los padres están pensando en sus propios intereses, en sus propias necesidades, en sus propias venganzas, en cómo lo jodo al claro. otro con su nueva pareja. O sea, en este tipo de cosas, sino en las necesidades del niño. Esto se ve, ¿no, Fer? Muy particularmente cuando llega la época de las fiestas y a dónde van los Mm, niños, ¿no? Y yo muchas veces charlo con los pacientes, los niños tienen que ir a donde la pasan mejor, claro. a donde ellos se sienten más divertidos, donde hay otros chicos, en lugar de respetar a rajatabla un acuerdo que por ahí al niño no lo hace sentir bien. Porque a veces vemos cada cosa, que el niño tiene que estar el 28 en un lado, sale corriendo, tiene que ir el 25 al otro. O sea, locuras, ¿no? No Sí, sé sí, vos, sí. Fer, No, cuál es tu No, no, experiencia. y, y nosotros vemos muchas veces que nos pasa, y lo hemos comentado, que cuando vienen las parejas a tratar de- digamos, de defender sus posiciones frente a este tipo, digamos, de conflicto, un terapeuta siempre tiene que preguntar, ¿y los hijos qué? ¿Cómo Claro, están? ¿No? ¿Qué está pasando con ellos? Y la mayoría de la gente dice, y, y sí, y la están pasando mal. O sea, dan digamos, como dan por sentado de que, obvio, están pasando por el culo, pero claro, el problema de nosotros es que él no me deja tal cosa, claro. ella no me, este, tienen, las parejas que tienen este tipo, digamos, de abstracción con este tipo, digamos, de modelo de manejo del conflicto, se obsesionan, constituyen, digamos, en la otra persona la mirada del enemigo y, y se genera ahí un nivel de obsesión junto con la violencia, con lo cual se desvirtúa toda la mirada que hasta ese momento tenía. Se pierde cualquier actitud materna o paterna, con lo cual muchas veces la terapia, cuando recibe, digamos, a estas parejas en este tipo de situaciones, los terapeutas tenemos que estar obligados a Claro, poner a los hijos en el genograma y cuando escribimos el problema y vemos los hijos y tenemos que saber cómo están esos hijos, quién los cuida, qué claro, pasa, pero qué tipo de que ahora se empezó a hacer pis o de entre todo, que ¿ustedes dónde van a poner, digamos, el foco para resolver? ¿Dónde está lo importante de todo esto? Yo creo que esto que nos está diciendo Vero es que los abogados están comenzando a trabajar interdisciplinariamente porque constituyen, digamos, una mirada sobre el conflicto sistémica, claro. global, donde incluyen indudablemente a los niños, que es un poco una de las finalidades del abordaje Sí. integrativo, Y yo ¿no? pensaba, me encantó esto, pero yo no sabía que, bueno, había escuchado que no se usaba más la palabra tenencia y que la denominación ahora es cuidado. ¿Cómo es cuidado personal? régimen de cuidado personal, sí, Régimen ese de es el cuidado nombre. personal. Pero me encanta que se incluya la palabra cuidado, Sí, Sí, porque y yo esto creo justamente que es lo es que no se eso, hace. Claro, incluir, y justamente ahí esa es la parte más compleja. Y no saben que es tan gráfico cuando trabajamos interdisciplinariamente y se puede intervenir con una de las partes al menos y hace algún tipo de movimiento en esto de ceder en función del bienestar de los hijos. Porque claro, el otro también dice, ah, entonces no tengo con quién pelear, entonces también me corro del conflicto, claro. ¿no? Y bueno, hay casos que no, que esto se remixea el conflicto, pero bueno, con Fer venimos trabajando juntos con casos del estudio, donde avanzamos en esto de mostrar para el sistema judicial, porque una cosa son los padres que no los miran y llegan a un sistema judicial en medio de este caos y de esta batalla, y el sistema judicial amplifica los daños, el tiempo,
claro, los perjuicios y sigue sin mirar a estos niños. Entonces, venimos trabajando en una línea que la verdad que viene funcionando muy bien y es hermoso, cómo mostrarle al juez o al tribunal que cuáles van a ser los efectos de sostener este caos sin priorizar los derechos de los niños en ese conflicto, sin cuidarlos, sin protegerlos y digamos haciendo un abordaje como más bien preventivo sí. de daños que van a estar marcas que ustedes bien Quiero las tienen como hacerte una identificadas. pregunta muy concreta, porque bueno, o Sí, sea que el síndrome de alienación parental está muy discutido, ¿no? Porque muy. no figura en los códigos, o sea que vamos a decirlo para el resto de las personas que nos escuchan, creo que en el año 80 y pico, Gardner Sí, habló del síndrome de alienación parental, que en criollo sería como lavarle la cabeza a uno de los hijos para en que no quiera contra ver al del otro otro en contra progenitor. del otro progenitor, ¿no? Hoy se discute mucho esto como síndrome, pero lo que sí vemos es que son cosas que pasan donde en última instancia los niños no son escuchados. Y la pregunta es, ¿a partir de qué edad en la justicia se escucha a un niño? No, a mí me ha sorprendido, esto ha ido increciendo y gradualmente se ha bajado la edad. Yo tuve Chicos, el año pasado un caso de una niña de 3 que fue escuchada ¡Wow! judicialmente. Sí, 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 y viene pasando. O sea que me sorprendió, pero después de ese tuve casos con temas muy sencillos, tal vez autorizaciones para salir del país, donde los jueces los están escuchando. Y esto se Claro, da, digamos, depende del tribunal, pero sí se está qué dando y la tendencia es importante. escucharlos más. Eso es importante. Por eso también es importante mostrar lo que está pasando, porque el Claro, sistema, la verdad que nada, se come la situación y no advierte que estas marcas que van a quedar en estos niños o que van a transformarse en estos niños parentalizados, que eso sí me encantaría que cuentes de qué se trata, sí, porque esto es claro. La lo que patria y vemos. Marta, ¿Cómo? Sí, ¿Cómo, a mí Fer? me encanta escuchar la patria hablar otra de Sí, hijos definición, parentalizados. me sí, encanta tu definición. No, hijos parentalizados o parentificación es un término que acuñó un psiquiatra húngaro, Bosormen Inaghi, hace ya bastantes años, y después fue retomado por Legoff en el 99, a partir de un libro que era justamente que tenía que ver con los conflictos de lealtades, ¿no? Mm, Eh, y lo que decían estos autores y lo que vemos es que uno parentifica a un niño cuando lo está ubicando en un lugar de adulto, desde muy pequeño, o sea, lo hace cargo de una responsabilidad para la que obviamente no está preparado, y le da este lugar o de confidente, o de terapeuta, o de salvador, o de mediador, que puede tener que ver incluso, digamos, no solamente esto, el concepto no es solo para situaciones de divorcio, sino dentro de un sistema familiar donde los padres son frágiles, o hay padres infantilizados, narcisistas, adictos, depresivos, y el niño siente que tiene que salvar a ese progenitor vulnerable. Entonces el niño lo que va haciendo es forzar su propio yo desde muy chiquitito para, como decíamos, no traer más caos, y se va esforzando y deja de ser niño. En realidad lo que se pierde ahí para siempre, y esto es lo dramático, es una infancia que ya no va a tener y que esto va a tener consecuencias en la dependencia emocional, en la vida adulta, porque como decimos, lo que empieza a pasar en la vida adulta, en los vínculos, es que no hay algo que se perdió, hay algo que nunca estuvo. Entonces es como un total. duelo que no se puede hacer. Es terrible no haber sido niño nunca, no Bueno, haber sido ese es un cuidado caso nunca. claro de no haber sido nunca cuidado, Eso, totalmente. Es eso, la eso es terrible, ausencia digamos, de... ¿no? No Total. sé, Fer, ¿qué querés no, agregar de eso? interesantísimo. Me encanta como lo definís. Siempre que te escucho, me encanta la definición tan clara, porque, claro, uno dice, bueno, estos encuentros, estos vivos que son tan interesantes, son tan ricos, llenos de experiencia y de generosidad, digo, podrán llegar a las personas que indudablemente por ahí están, digamos, equivocándose o quizás no tengan
la idea, digamos, de dañar a sus hijos, pero bueno, uno piensa que en algún lugar hay terapeutas, hay profesionales que pueden de alguna manera trabajar con esto. Porque insisto que para nosotros los terapeutas, así como los abogados han incluido al niño y han incluido a otros especialistas, como son los psicólogos y los psicólogos especializados en trauma y apego, y como nosotros, nosotros tenemos que, cuando recibimos a una pareja, cuando recibimos inclusive a un individuo, tenemos que ver el sistema y tenemos que ver qué pasa con los más vulnerables siempre. Después se verá, digamos, ¿no? De qué manera podemos trabajar y ver cómo incluyen en su proceso o en su, como yo digo, en su desafío terapéutico también incluyen cuidar. Tal La cual. palabra cuidar, que es maravillosa, es, es parte, digamos, del resultado de un buen proceso terapéutico, porque la gente se inicia mostrando muchas veces sus mecanismos de defensa, ¿no? Sus reacciones, su incapacidad de autorregularse y sus ideas por qué reacciona de esa manera, defendiendo lo indefendible, hasta que comienza, digamos, a ir resolviendo estos mecanismos reactivos y primitivos que lo van a llevar siempre a la misma situación, y comienza a incluir esta idea del cuidado. La idea del Tal cual. cuidado es un Fundamental. proceso fundamental que hay que Pero aprender. aparte, que yo creo que es uno de los primeros derechos, ¿no? Porque uno habla de los derechos del niño, pero el derecho del niño es a ser Básico, cuidado, a ser básico. escuchado y a ser Sí, niño. No, Porque y eso, incluso, a que se incluso en respete su cosas, Vero, niñez, a veces total, pensamos en escenarios violentos, muy tóxicos, pero a veces los niños son parentalizados hasta en cuestiones cotidianas. Padres y madres cancheros que le dicen a sus hijos de 8 años o 10 años, vení, en la separación. Vení que abrí una aplicación, abrí Tinder, abrí Happen, ayúdame a encontrar novia. sí, Y la verdad sí, es que esto es parentalizar a un niño, no es la tarea de ese hijo, porque a ese hijo le pasan cosas cuando su papá o su mamá les piden que los ayuden a encontrar novia, porque sienten que están traicionando al al otro otro. progenitor. sí, No, sí. Entonces, cuando uno de los claro, dos se desregula y le dicen al otro, vuelven enojados a la casa del otro progenitor, dice, ¿por qué le contaste o por qué eso, le dijiste? No te voy a contar porque papá se pone mal. Pues, bueno, este claro, lugar que está ocupando o ese bien, niño, o contame con quién está papá o con quién está contame, mamá. o Claro, haceme videollamada, poneme la cámara que quiero ver dónde están, qué están exacto. haciendo. Bueno, Pensemos cuando hablamos acerca de los niños que no son mirados, cuando nosotros encontramos a personas que están sufriendo vincularmente, una de las frases más típicas que te dice una persona con respecto a su pareja, la persona más significativa que tiene al lado, me siento mal porque no me mira. Es una Claro. frase muy típica, ¿no? Y es un adulto, es una persona que lleva muchos años y, y uno comprende lo que es estar con alguien a quien querés y que no te mire. Es una desconfirmación muy fuerte. Imagínate un niño, ¿no? Que de alguna manera no tiene la capacidad de poder sobrevivir solo, y sus progenitores, quienes tienen que cuidarlo, no lo miran, ¿no? Seguro. Yo creo que no, alguna vez te conté, Fer, que, bueno, esta frase no es mía, es de José Abadi, pero hablando de esto, una vez José decía, es que el problema no es que son invisibles, el problema es que el otro es ciego. claro. Entonces es cierto, acá hay padres ciegos que no Ahí Padres entró, pudieron mirar. ciegos, ahí entró padres ciegos y Maxi, después, ¿Hay otro? mira, ahí entró Maxi, digo. ¡Ay, ¿No? hola, Maxi! ¿Viste, Maxi, bueno, que pude? Maxi me enseñó a armar el Instagram. qué Por bueno, eso, bien. No, que además de los padres que no los miran, muchas veces tampoco el sistema que tiene que cuidarlos desde la justicia o desde lo administrativo como instancia previa, también se los llevan puestos, no los ven. claro, claro. Y por Entonces eso es esto decíamos, de Vero, que mostrarlo, cómo cómo mostrarlo. mostrarlo, porque en realidad cuando hablamos de estas cosas parece que solamente uno se refiriera a esas historias donde hay abuso, violencia. No, no, es No, mucho más cotidiano. O sea, lo que esto nosotros es, vemos sí, porque los es el casos escenario que de por todos ahí los días. vemos en la tele o casos terribles que dieron origen, no sé, el caso Lucio, por ejemplo, que lo conocemos todos y que dio Claro, origen a una ley que amplió.
la protección integral de los niños. Eh, Hola, es Juan. que ese tipo de casos que son totalmente, que alcanzan como un conocimiento, digamos, como general, eh, no son más que el verlo amplificado, los casos que Claro, vemos a diario en el estudio. O sea, en el estudio todo el tiempo hay este tipo de casos y que engendran, digamos, muchísima violencia, muchísimo dolor, muchísimo daño, y cómo trabajar. Y si no los trabajamos en equipo sí. con el Yo les propongo terapeuta. algo, porque nosotros planteamos el problema, pero si tuviéramos que pensar como una especie de, no sé, de decálogo de la Sí, coparentalidad, digamos, de cuáles son las cosas importantes que tenemos que pensar. La primera, a mí que se me ocurría era esto que decíamos, es poder centrarse en las necesidades del niño y no en las necesidades individuales de los padres, ¿no? Para sacarlos de la zona de conflicto o de lealtades. Pero, ¿qué otras cosas se les ocurre que podemos ir pensando para Yo estos creo que, padres? para yo mí, creo que por ahí, claro, es una pregunta que me lleva a tener una respuesta media utópica, Patri, ah, pero yo digo de que la enorme posibilidad de que esos padres puedan evaluar las características de conflictos que están teniendo, que puedan entender a dónde se ubican esos niños y las consecuencias que tienen las características del manejo que tienen ellos del conflicto. Eso sería realmente eh, un aprendizaje, sería un compromiso y me lleva a necesitar decirte esta respuesta, ¿no? Si los padres pudieran tener a alguien que les dice, escuchen, a ver, de la manera que ustedes están manejando este conflicto, de la manera que ustedes se agreden, de la manera que utilizan a sus hijos para poder buscar y pulsear el vínculo, no, esto no, así no va. Ustedes no solamente no van a poder resolver, sino lo que están generando Claro. es muchos daños en estos niños, ¿no? yo Esa es creo la Y le respuesta. pregunto que a Vero si cuando esto no se puede, ¿se utiliza la figura de un tercero, de un mediador, cuando, algún sí, pariente, sí, algún abuelo? cuando esto no sucede, y uno lo plantea, acompaña los informes que dicen que este niño no está siendo cuidado, no está siendo visto, considerado por sus padres, siempre, digamos, desde un tribunal, porque cuando llega al tribunal, bueno, digamos, que ¿quién se hace responsable? Miramos, ampliamos la familia, miramos los abuelos, miramos quién puede ser el que se puede ocupar del cuidado. Y ahí, frente a esa realidad de un juez que se planta y dice, no están cumpliendo con el cuidado ninguno de los dos, porque hay casos donde es Claro, imposible correr del conflicto y esto se ha cronificado y ya viene de muchos años. El juez directamente se los plantea como, vamos a pensar quién está en condiciones de cuidar a sus hijos porque ustedes no. O sea, hay casos así de fuerte, extremos muy fuertes, claro, pero sucede. Después yo creo que una de las posibilidades una de las, lo que me demuestra la experiencia, digamos, que un poco abriendo, ampliando la mirada sobre el conflicto y mostrando cuáles van a ser los efectos que van a tener los hijos que no están siendo mirados o no están siendo cuidados para ambos padres, poder trabajar sobre esa línea, realmente se han logrado como cambios muy importantes Agregar, desde ahí. agregar algo importante que vos estás proponiendo, que son, para tomar ciertos casos, pones condiciones Ah, a en los ver, Bueno, cuales eso para mí es fundamental ¿cómo es eso? ¿Es un porque protocolo? es un protocolo que, a ver, yo tengo como esta cosa del síndrome de la ayudadora, ¿no? Estoy todo el tiempo pensando de qué manera puedo resolver ese conflicto. Vengo de hace unos 30 años trabajando en el estudio, así que he pasado por muchas situaciones donde en realidad muchas veces me cuesta muchísimo que mi cliente o clienta entienda en el lugar que está si yo lo abordo exclusivamente desde lo jurídico y no tiene un acompañamiento terapéutico. Entonces, a través de los años, para mí es un requisito indispensable que mi cliente o clienta esté acompañado Ujú, por su terapeuta y trabajar en red. Y claro, también sumar los terapeutas de los niños. De hecho, en este tiempo también vengo haciendo muchísimos planteos porque hay papás que no logran ponerse de acuerdo o que no autorizan la terapia de sus hijos mm, y que realmente están presentando síntomas y la están pasando muy mal.
Entonces, hacer un planteo, una medida cautelar, pedirle al juez que ordene, digamos, la atención inmediata de este niño por un terapeuta. Y bueno, y en esa Esas línea es que vamos, pero cosas son llevan, condiciones para mí, y llevan sí. mucho tiempo todo eso, porque la verdad es que mientras tanto el niño se va enfermando. Se va enfermando y va creciendo, pero sí, digamos, hay una manera, un modo de pedirle a la justicia que se expida inmediatamente sin por ahí darle tanta intervención, generar prueba, o sea, hay como medidas que son indispensables porque hablamos del cuidado de los hipervulnerables, que son los niños, Claro, dentro del sistema judicial, claro, porque no estamos hablando de situaciones de adultos, estamos hablando de que en realidad el que está seguro. en riesgo o que no está siendo cuidado es el niño. Y aparte, Fer, vos hablabas hace un rato, y creo que esto, cuando uno amplía la mirada a nivel sistémico, en estas situaciones no están involucrados solamente los progenitores en un divorcio, sino las nuevas parejas, las nuevas Mm. familias, los nuevos hermanos. O sea, hay todo un sistema alrededor que también se empieza a complejizar. O sea, si nace mal desde la base, todo lo demás va a empezar a resultar torcido y doloroso. Sí, sí. Total. Por eso me resultaba importante que Vero pueda comentar esto de las condiciones, porque mucha de esta gente quiere resolver. Si bien viene en un estado de laissez-faire y quizás de guerra, y de cuando un estudio, en lugar de proponer la guerra, porque sabemos que hay abogados que le van a proponer la guerra, Sí, este, pero cuando un profesional le hace una propuesta de resolución, esas condiciones de trabajar interdisciplinariamente, necesitamos que acá se ingresen los terapeutas, que nosotros podamos tener la red con los terapeutas de ustedes, que podemos evaluar tal cosa. Hemos hecho informes que han llegado, digamos, a los jueces y han tomado decisiones importantísimas en función de los más vulnerables. Eh, lo que siente la mayoría de la gente es un cierto alivio. Es como claro, cuando va a verte a Sí. vos y vos le decís, mira, esto hay que resolver, vamos a tratar de ver por dónde hay que ir, pero vos tenés que salir, ¿no? Cuando un profesional le propone ciertas condiciones para resolver, esas mismas condiciones le está generando un cierto encuadre, un cierto marco que sí. también alivia. Va a haber Ahora, resistencia, obvio. Quien quiere estar en una guerra y no eso, salir de ahí, No lo va a tomar, no lo va a tomar, no lo va a no se tomar. va a quedar, ¿Por no, no. Porque es y los esto, a veces lo que vemos es que hay personas que van a la guerra, o sea que nada de esto les importa, y lo que les importa es ganar la batalla, aun cuando los hijos son los que van a perder. y hay abogados Sí, que no los toman, ¿eh? Como también hay psicólogos, con lo cual nos incluimos, Patri y yo, de que si nosotros vemos un nivel de cierto nivel de escalada, una actitud de violencia o de boicoteo, decimos, no, ustedes no están preparados para venir. O sea, Claro. también, digamos, pasa dentro del espacio terapéutico, ¿no? Eh, pero creo que de alguna manera este tipo de cambios de mirada de los profesionales, de alguna manera genera una condición que puede resultar inclusive multiplicarse, ¿no? Esto puede llegar a multiplicarse Sí, hacia adelante. No creo que esto lleve a no. un no, retroceso o Y aparte que vos hablas de las violencias, y yo creo, Vero, que esto también en el mundo del derecho, desde hace ya algún tiempo largo, ya podemos hablar de distintas violencias. O sea, yo vengo por ahí de sí, una época de formación donde violencia era la violencia del golpe, era la violencia física. Hoy sabemos que hay no, innumerables violencias. hay mínimo 6 tipos que están enumerados en la ley, ¿Querés decirlas? en una ley de violencia doméstica y una ley de violencia de género donde están enumeradas. La ley enumera la violencia física, la violencia psicológica, la violencia simbólica, la violencia digital fue incluida por la ley Ah, Olimpia en este mira, último tiempo. Es interesante. Me wow. falta una, Sexual, la la violencia violencia sexual, la sexual violencia y la económica, violencia económica. Ahí están las claro, 6 perfecto. enumeradas. Esas son las que tienen
reconocimiento legislativo que están en una ley claro, y que uno puede plantear directamente. Después, en este último tiempo ha surgido, y en algunos países está legislado, lo que se llama violencia vicaria, que es la utilización de los niños para perjudicar directamente al otro progenitor. Eh, en este caso tiene ese nombre y está visto desde la perspectiva de género, o sea, siempre que la víctima sea claro, mujer, pero hay situaciones donde este tipo de violencia se da también con sí, hombres, y esas serían las que están nombradas, enunciadas, y claro. que nosotros podemos hacer un planteo directamente por eso. ¿Qué pasa con la violencia psicológica, la que no se ve? Uf, Esa es esa, la que deja, bueno, ustedes en esa los consultorios, sabemos que deja huella porque aparte es una violencia esa. que se naturaliza con el tiempo, que tarda mucho en ser detectada, porque las víctimas de violencia emocional o psicológica se quedan confundidas y paralizadas hasta empezar a registrar que eso es violencia. Sí. Así que es bastante importante, nosotros hacemos mucha divulgación Bueno, al eso, respecto. Vos hablaste de Y la, cuando de la llega, violencia digital, y cuando que me llega al gustaría juzgado, después que cuentes. ¿Cómo? perdón, Patri, y cuando, que ya lo dijimos varias veces, también lo hablamos con Vero, que cuando llegan al juzgado, lo que los jueces observan es una persona desbordada. Claro, mm, El loco o la loca, ¿no? O sea, lo que se exacto, observa es el resultado de quizás de muchos años de manipulación, de una exacto. vida realmente de hecho, terriblemente. Sí, 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 esto que dice Fer, alguna de las preguntas que me habían dejado para el vivo de hoy era cómo se podía gestionar la coparentalidad cuando del otro lado había uno de los progenitores con un perfil narcisista o psicopático. Y Y sí, ahí, bueno, ahí se es la las pregunta del millón del siempre, millón. porque, ¿Cómo claro, gestionar? y Sí, es muy difícil porque ahí hay muy alguien difícil. que no va a querer negociar, que no va a querer renunciar a nada y que no se va a ser responsable de nada. No, Porque es esto, la no se culpa siempre la responsabiliza tiene y el no va a otro. querer resolver, no va a querer resolver. Entonces No, ahí sí hay que trabajar mucho sobre la víctima, sobre las exacto. marcas que tiene la víctima, sobre el registro que tiene la víctima, sobre los informes, acompañar, mostrarle al juez en qué situación está y qué es lo que está pasando Y, acá para decir, bueno, este tipo de violencia y- y que no afecte además exacto. del adulto, y poner límites y dejar como alguna cuestión del pedido de límite legal para este tipo de casos, ¿no? Te quería preguntar, dijiste la violencia digital. ¿Esto Mm, es es el scratch en redes? es uno de Ajá. los tipos de violencia. Bueno, el scratch imagino que te referís a lo que se define como pornovenganza también, Por lo que es la venganza es divulgación, una, pero si no, divulgación de datos divulgación. mentirosos sobre el otro, de Bueno, difamar. eso también, eso es el grooming también. Hay distintos tipos de hechos que constituyen violencia digital. Esto no estaba legislado antes, pero ahora sigue en este último tiempo Claro, muy reciente, es por lo importante cual es porque esto es interesante nuevo. porque Ujú. cada vez tenemos más casos en adolescentes donde se presenta este tipo de delitos. Es Puedo, tremendo puedo con el uso de la recomendar la inteligencia serie artificial. Sí, la serie. Adolescencia, por favor, Imperdible, véanla maravillosa. todos, es Imperdible, véanla, imperdible. no vi nada mejor sobre el bullying. Sí, Pero es importante esto que decís de la violencia digital, porque esto de la porno venganza nos aparece mucho en los consultorios. Esto de, sí, bueno, mi expareja tiene un video o tiene fotos y me amenaza con mostrarlos, o me amenaza con contarle a mi nueva pareja o mandárselos. Esto que sí, antes era durmiendo con el enemigo hace muchos años, pero no existían las redes. O sea, iba la sí. señora y hervía el conejito, pero ahora no, ahora no Me puede con... gustó, me gustó Claro, esa. Me subía el conejito. No, ahora no, y lo que hay un remedio legal para eso, hay que pedir un bozal legal, ah, hacer un pedido ah, en la justicia, saber cómo pedirlo, saber cómo pedir las pericias, digamos, para interrumpir que eso, si sale, se evite o evite el mayor perjuicio posible, porque pasa rápido, realmente ¿no? Bueno, entre los seis sale muy rápido. Es un planteo que sale, una de las ¿cuánto con...? partes lo Se es- no, sale ah, muy rápido, sí, sí, sabe. muy ok, rápido. Tal vez en una semana hay una orden, digamos, de bozal legal para interrumpir o cuando es para retirar,
algún video que esté publicado, salen 48 horas, 72 horas de que se hace el planteo. Sí. Pero realmente los daños en adolescentes que estamos viendo ahí son arrasadores, porque el efecto del video, de la reproducción de esos videos en colegios, realmente el efecto es terrible. Hay que estar Es muy atentos peligroso, ahí. es muy peligroso y puede llevar a daños severos, O severos. sea que Sí, muy severos. el tema del daño del bullying todavía yo creo que no puede ser dimensionado, porque es increíble, increíble el daño que generan en los adolescentes y muchos que, vamos a decir, digamos, sobreviven en el sentido de que, bueno, pasan los años y por ahí tienen una vida exitosa. Igual, y aunque tengan una vida exitosa, muchos de esos pacientes exitosos, si hay un hecho traumático que recuerdan que su memoria del Es trauma cierto. trae cada tanto, son los efectos de haber atravesado Y el ahí bullying. hay algo, Fer, por eso yo nunca recomiendo una serie, no voy a spoilear nada, pero Mm, francamente quien tenga hijos adolescentes, por favor, no deje de mirarla y después, si lo considera, hablar con sus hijos. Esta A ver, serie cuéntame. Adolescencia, Sí, sí. sí, que nunca vi nada mejor para tratar el bullying, y aparte porque nos interpela a todos, psicólogos, instituciones, a y todos. nos muestra a veces que qué lejos estamos de la problemática de los chicos. eh, y creo que es importante porque en el bullying también hay padres que no miraron. Hay padres que después, pero buenamente, no lo digo con mala intención, padres que dicen, padre, yo no me di cuenta. En ningún momento registré que a mi hija o hijo le estaba pasando esto. Sí. Lo vi más callado, más raro, pero no me di Sí. cuenta. Y Nunca lo aparte contó. es un acto que desde el punto de vista institucional, las instituciones educativas tienen un vacío Es verdad. muy, muy importante acerca de cómo actuar. Y yo he tenido casos donde la familia se ha quedado sola y lo único que le quedaba era sacar Sí. al Sacar al chico. O hijo sea, del colegio. doble víctima. Encima que Totalmente. Doble, sufrió bullying, claro, revictimizante total, cambiarlo de colegio exacto. y con todos El los efectos que eso. 90%, el 90% de los casos, los colegios tratan de mostrar ahora, porque saben las consecuencias que tienen para esos chicos, como una especie de compasión, ¿no? Sí, entiendo que esto, pero no pueden hacer nada. Realmente, por algún motivo que no lo puedo entender, yo creo que tiene que ver con la filosofía institucional que tiene la educación. Yo que he trabajado tantos años en Sí. escuela, no hacen nada, es increíble. Y lo único que queda es sacarlos y dejar a Sí, sus pero por hijos. eso siempre lo Sí, que les sugerimos a nuestros pacientes es Mm, trabajar en red con los demás padres, estar comunicados en los grupos de lo, padres, lo tiene porque que ahí es permitir donde el colegio, aparece. ¿Cómo? lo tiene que permitir el colegio, Patrick. Claro. Los padres del chico afectado por sí solos son, No, claro. no, reciben, no, también- reciben quedan también, No, solos. quedan reciben también, solos. no, y reciben, digamos, no solamente reciben bullying en el sentido que por ahí eh, tu hijo es un malcriado, decir que se defienda, o sea, los padres reciben bullying de otros padres. Entonces, es la propia institución que tiene que reunir a los padres Por y supuesto. la seriedad de lo que está sucediendo, ¿no? Porque hay Hay mucho por gente hacer todavía y en procesos tanto. de conflictivos con niños de divorcio, por llamarlo de alguna manera, el niño que está atravesando situaciones de bullying incluso se calla más porque no quiere molestar a Claro. sus padres que están Claro. totalmente Exacto. desregulados en el medio del conflicto. Entonces, realmente la pasa muy mal. Y esto lo he visto también en Creo que los chicos situaciones hace muy un rato lo que les complejas. pasa a los chicos, esto cuando no son mirados, cuando no son mirados en el propio. Estamos Claro, hablando de la falta de cuidado, la falta de, sí, de ser atendidos ahí en algún punto, seguro. ¿no? Sí, por quienes quieren Podríamos, que. sí, Fer, no, perdón, No, porque dejan de ser mirados por quienes tienen que claro. ser las Sí, autoridades que los cuidan, ¿no? Me gustaría que antes tal. de terminar el vivo dejemos como un mensaje, si podemos. La mayoría de quienes nos ven son adultos y probablemente padres, y bueno, y algunos pueden estar pasando estas situaciones. ¿Qué podríamos decirles? Esperanzador o alentador. Sí,
Para mí, Eh, yo un poco lo que te dije antes, ¿no? De que se piense que entrar en un conflicto vincular con alguien que ha sido tu pareja o alguien a quien has amado, que es muy probable que si no se frena, no se pone en condiciones de resolución adecuadas, ya sea que sigan o que se paren, pueden terminar en una situación de mucha violencia. Es, Tenemos que ser responsables los adultos que entramos en ese conflicto, este, salir de ese estado de inmadurez. A veces entran a victimizarse mucho porque Sí, me dejaste, porque no me entendés, porque tal cosa, por lo que otro. Este, y es ahí donde se pierde la adultez. Cuando el adulto pierde su capacidad de madurez adulta, este, se convierte realmente en un riesgo, no solamente para resolver la relación de conflicto, sino para quienes están abajo dependiendo de exacto. esa capacidad que Porque, ellos van a tener. porque si ese adulto pierde su condición de adulto, el niño se va a ver obligado a tener que asumir ese rol de adulto. Entonces, totalmente. frente a un padre fragilizado, al niño no le queda otra para sobrevivir que ser adulto. Y las consecuencias van a ser devastadoras a lo Terrible, largo de su vida. terrible. Vero, a Sí, ver qué no, podrías para decir como mí, mensaje. digamos que acá los adultos deben olvidarse de sus egos, correrse de sus peleas, porque a quien están causando el mayor de los daños no es al otro progenitor Claro, y, y es a sus hijos directamente. Así que eso que dicen que quieren cuidar es lo que tienen que priorizar. O sea, poder exacto, correrse y parados en su adulto, poder ver esto. eh, Hay que ser valiente también, porque convengamos que se trata de eso y decir, mm. bueno, no, yo la verdad que elijo que con qué batallas me voy a quedar, pero voy a priorizar a mis hijos. Y ahí está como Vero, el valor. ¿tenés podcast o algo grabado sobre No, esto o escrito? Ay, no, vas a tener que hacerlo. me voy a poner a Sí, hacerlo. Tengo como tarea, que hay sí, mucho para contar, porque realmente desde la experiencia hay claro. mucho para contar sobre este tipo de casos. Hay un libro, que estábamos con la recomendación de la serie, hay un libro que se llama Las lealtades, que es de Delfín de Vigan, y Ah, es mira, un fin. niño, ese te va a encantar, Patria, a Sí, vos. Es un niño que nada, hace de adulto cuidando a uno de los padres que post divorcio queda en una situación de mucha vulnerabilidad y se lo dibuja a la mamá durante muchísimo tiempo. Y mira, la verdad que es muy interesante lo que sucede con ese niño, es muy ilustrativo y fantástico. duro. O sea, Y está duro. bueno como Ujú, lectura, pero bueno, es ahí, me parece, priorizar a los niños y trabajar sobre prevenir los daños y las marcas que van a quedar en esos adultos de mañana. Es así. claro, claro, perfecto. Porque algo que me ¿Vos, ha Fer? pasado también, Sí, algo como chiquitito, sí, sí, Patri, claro. que me ha pasado, es que vienen después de muchos años los hijos, aquellos niños que acompañé a sus papás, a decirme, Vero, contame la verdad o mostrame lo que pasó en el Wow, conflicto de mis papás. Sí, eso qué también. fuerte eso, Sí, qué bueno. fuerte, fuerte. Eh, Antes de despedirnos, ¿cuál era el nombre del libro? Repetilo, te están preguntando Las acá. lealtades. Las lealtades ¿de quién? Delfín de Delfín, Vigan. delfín con PH, delfín Ujú. de Vigan, con B corta, Bien. Vigan. Bueno, gente, Y los podcasts muy pronto, Vamos, pronto, muy pronto. pronto, Eso, próximamente. próximamente. Mucho por Bueno, hacer. todos Bueno, un preguntaron si queda placer. grabado. Vamos a tratar de que sí. por favor, que quede grabado que Por me favor. encantaría volver a verlo. Maxi, 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 por favor. Me dijo, poné la crucecita y está la crucecita, Vamos, finalizar. Así vamos, que vamos, Patri. vamos que Vamos. podemos. Muchas Gracias, Ambos. gracias por este vivo. Chao. gracias. Un Chao. Que estén hermoso, bien. hermoso encuentro. Sí. Hermoso. Chao. ¿Sacaste Chao. foto? Ah, Qué fotos. bueno. ¿Sacaste foto? Espera, no. A ver, No, sácala. Espera, ¿podés? ¿Tenés para sacarla? No ¿Eh? sé, yo, Sácala con el ay, celular. pero si estoy hablando del celular. Ah, tienes razón. Claro. Espera que la saco con otro, a ver. Ahí yo ya está. saqué una, ¿eh?
Saqué una acá, ahora se las mando. Ahí está. Ahí está. Ahí manda. Bueno, listo. Gracias. Chao. Un beso Chau, grande. chau. Que estén bien, besos. Gracias. Gracias. Chau, chau.